Y entramos ya en materia en este miércoles 15 de octubre, porque al tiempo que Canarias se dirige a cerrar un año de récord de turístico, en el Parlamento de Canarias se viene tramitando la Ley de Ordenación del Turismo y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. A esto se suma también los datos de empleo en las islas, unas cifras de parados que no se veían desde el año 2007, asuntos que ya abordamos con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mayor Trujillo, ¿qué tal? Buenos días, que también me ¿Qué acompaña tal? por aquí. Buenos días, consejera. Muy buenos días. Bueno, noviembre, consejera, va a ser el mes clave para aprobar esa ley que va a regular el alquiler vacacional. Bueno, eso esperamos. Ha sufrido un retraso deliberado por parte de los grupos de la oposición, nada más y nada menos que 9 meses para tener una ley en Canarias, y esperamos que ya por fin el mes de noviembre sea el mes en el que esa ley vea la luz. ¿Y por qué ha sido deliberado? Bueno, porque han pedido 7 prórrogas haciendo una pinza, PSOE, Vox, Nueva Canarias, aunque el partido Vox no ha presentado ninguna alternativa, ¿no? Ninguna enmienda. Por tanto, bueno, yo espero que este viernes, creo que es la ponencia de todas esas enmiendas, y a partir de ahí veremos cuáles quedan vivas y cuáles pasan al Pleno del Parlamento, y pues son las que en definitiva vendrán a modificar el texto que ha presentado el Gobierno. ¿Qué cambiará a partir de esa ley? Para todos aquellos que nos están viendo o escuchando en estos momentos y que a lo mejor tienen una vivienda de alquiler vacacional, ¿cómo les va a afectar? Bueno, ahora mismo es un periodo en el que los propietarios tienen que estar pendientes al Parlamento, porque este viernes es clave para saber qué enmiendas quedan vivas y, por tanto, hacia dónde va a ir el texto. Por lo que yo he visto de los grupos parlamentarios, pues prácticamente todos coinciden en algo, y es que en las Islas Verdes tiene que tener un régimen específico y una mención específica en prácticamente la totalidad de los párrafos de la ley. Por tanto, se flexibilizará para las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro. Y luego yo creo que el espíritu de la ley se mantiene, es decir, paramos las licencias durante 5 años o hasta que el ayuntamiento ordene, y ordenar significa que los ayuntamientos zonifiquen y digan cuántas, dónde y cómo las quieren, siempre sabiendo que tenemos un umbral del 90 y del 10%, y si quieren superar el 10% tendrán que hacer un estudio de capacidad de carga para demostrar que no se afecta a la calidad de vida de los canarios y de las Canarias, y que, por ejemplo, pues el precio de la vivienda no sube o no ha subido en los últimos años como principal indicador, ¿no? Creo que es importante decir que los que ya están se rigen simplemente por el artículo, por la disposición transitoria primera. El resto de la ley no les afecta. Por tanto, la disposición transitoria primera, ha habido enmiendas que muchos grupos han presentado, pero sobre todo para cambiar quién es el competente para realizar el plan de inspección, por lo que yo he leído, ¿no? Que algunos grupos plantean que sean los cabildos en colaboración con el Gobierno de Canarias, cuestión que, por cierto, no nos parece mal. Nosotros habíamos entendido que era el ayuntamiento como competente en disciplina urbanística. Bueno, habrá cambios y yo creo que todos son bienvenidos. En el gobierno, cualquier gobierno, cuando mete una ley en el Parlamento, sabe que los grupos parlamentarios van a presentar enmiendas, y por tanto, pues yo creo que saldrá un mejor texto con la colaboración de todos los grupos. Y espero, y solamente espero, que se piense en el interés general, en esa demanda de la ciudadanía que tan reiteradamente nos mencionan los grupos de la oposición en el Parlamento, porque esta es una de las cuestiones por las que los manifestantes salieron a la calle hasta en 3 ocasiones en Canarias. Esa máxima suya de que el 90% de las viviendas sean para vivir y solo el 10% para viviendas turísticas, ¿se cumplirá? Ahora mismo no somos, la gente estará pensando, bueno, en mi zona, en mi ciudad, ya se superan ese porcentaje. Claro, es que ese es el ejercicio que hay que hacer. En las zonas que están superados ese porcentaje, y todos sabemos que 14 municipios en Canarias, muy probablemente en la zona turística está superado, pues entraremos en zona de crecimiento cero. Y habrá que hacer un esfuerzo para construir viviendas, compensar ese porcentaje, y a partir de ahí empezar a regular pues todo lo que tiene que ver con el alquiler vacacional, como está el resto del sector alojativo. Es que nadie puede abrir una vivienda de turismo rural donde quiera por el simple hecho de vivir en el medio rural, en Tunte o en Betancuria. Es que hay zonas y suelos destinados a cada actividad, y por tanto lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión que es muy simple. 2.200.000 viviendas hay en Canarias. Las 2.200.000 viviendas no se pueden destinar a la actividad turística. Tiene que haber un orden que en este momento no existe, y una respuesta en el planeamiento, y es aplicar sentido común. No decimos, oye,
La Oliva, ya tienes más del 10%, no puedes ir, ¿no? Dígame, Corralejo a lo mejor ha superado el 10%, en Tindaya a lo mejor están en un 6%, y a lo mejor la decisión del municipio es que en Tindaya no pase del 6%, pero tendremos que hacer una reflexión de dónde quieren que vivamos los canarios, porque evidentemente tenemos un problema, tenemos dos problemas, y esta ley va de ordenar la actividad turística, pero sin ser ajenos a que tenemos dos problemas. Uno es la ley de vivienda estatal, que ha hecho que el propietario huya del alquiler tradicional por una desprotección absoluta y ha encontrado refugio en el alquiler vacacional. Y esto es así, los datos lo demuestran. A partir del año 22 el crecimiento de la vivienda vacacional ha sido un 120%, con respecto al año 22 y 23, o sea, fue un crecimiento exponencial, y es sin duda por inseguridad jurídica. Y el otro hecho indiscutible es que Canarias en 15 años no ha construido vivienda pública, y por tanto estamos en una tormenta perfecta donde a quien le tocó durante todos estos años gestionar turismo y gestionar el gobierno de Canarias, presidir el gobierno de Canarias, miró para otro lado, y por tanto poner caos. Yo entiendo pues que es difícil, entiendo también que puede suponer un rechazo a la norma, pero yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, el caso es que todo esto ha conllevado que surjan cifras de todo tipo, de aquellas que son legales, ilegales. De hecho, el gobierno de Estado cifraba en Canarias 8.600 viviendas que se sacarían de esas plataformas que por no estar arregladas. ¿En qué ha quedado todo esto, señora de León? Pues hay un limbo de 8.900 viviendas y la ventanilla única sigue sin funcionar, es decir, la disposición adicional del decreto lo que nos dice es que yo me relaciono, yo comunidad autónoma me relaciono, incluso los ayuntamientos, reconociendo a los ayuntamientos como competentes en esa ventanilla única con el Estado. La ventanilla única no está creada y ahora el gobierno nos informa por fascículos. El primer fascículo fue una carta de la ministra bastante insultante diciendo haga su trabajo, sin más información. He sacado 50.000 viviendas, haga su trabajo. Bien, ¿y con qué quiere que trabaje? Pues se dio cuenta la ministra, nos mandó el segundo fascículo, que fue un Excel con una relación y unos códigos que solo ellos y los registradores, cuya herramienta defiendo y defenderé siempre, por el trabajo útil que pueden hacer al servicio de quitar lo ilegal, que yo creo que en eso coincidimos todos. Bueno, pues nos manda un Excel donde no podemos averiguar qué es ilegal, qué es legal o qué simplemente falta por pagar la tasa de los registradores, y por ese motivo han salido fuera de la plataforma. Y el tercer fascículo llegó la semana pasada, que son unos códigos donde ya nos dicen ha incumplido la normativa turística, este no me ha pagado y el otro no se ha registrado o no se ha dado de alta como la vivienda en el registro, ¿no? Claro, ahora las ilegales ya las tengo identificadas, pero no sé la ilegalidad. No sé si la ministra quiere que le escriba al propietario y le diga: oiga, mire, he sido conocedora de que incumple usted la normativa autonómica. ¿Me podría decir cuál es su incumplimiento para multarle? O habrá un cuarto fascículo donde ya la ministra nos ponga en funcionamiento la ventanilla única, compartamos los datos y podamos retirar esas viviendas del registro general. Porque se supone turístico. que el ministerio sí tiene esa información de cuál ha sido la ilegalidad. Claro, aquí el gobierno de Canarias presentó un contencioso contra ese decreto, y el principal motivo es porque los datos quedan secuestrados, en una parte por el ministerio y en otra parte por una herramienta. Y nosotros lo que necesitamos es que ese registro funcione, el registro que ha creado el ministerio, como dice Europa, compartiendo todos los datos, para que si esa herramienta que tienen los registradores es útil, pues podamos compartir nuestro registro con los registradores y con el gobierno. Lo que no vale es que nos vayamos a un convenio donde a mí me censuren parte de la información a la que mis inspectores tienen que tener acceso. Sí, porque si no, no podrían Porque es ustedes mi actuar, competencia. ¿No? La competencia es de la comunidad autónoma. Sancionar y el procedimiento sancionador es de la comunidad autónoma, y yo no puedo suspender la ley de procedimiento administrativo. Yo tengo que dar la audiencia a ese propietario, aunque el registrador haya detectado una ilegalidad. Yo tengo que informarle a ese propietario que hemos detectado la ilegalidad y que tiene un plazo de subsanación. Y en ese momento no existe y están indefensos, y no vamos a actuar en este momento
porque no podemos primero, y segundo porque no sabemos cuál es la causa de legalidad y por tanto no hay lugar de que Pues cuando den de escuchamos, baja al registro. cuando escuchamos ese titular se vendió como que esas casi 9.000 viviendas iban a pasar al alquiler convencional. Bueno, porque yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez vive de titulares, pero no de gestión. Eso yo creo que lo tenemos cada día. Titulares que nos preocupan, titulares que nos dejan autónomos que se le van a subir la cuota con un autónomo con un ingreso de 700 euros, una cuota de 200 euros. Es decir, condenan al sector productivo a vivir con 500 euros, pero si te das de baja te puedes ir al ingreso mínimo vital y vivir con 1.200. Pues yo creo que estamos en un país que ya se está dando la vuelta absolutamente todo y entramos ya en un nivel de titulares, de humo y de no venta de gestión, porque además otra cosa, este decreto de ventanilla única no tiene régimen sancionador. Dice el reglamento europeo, que por cierto es de directa aplicación, es que no nos hace falta un registro, un decreto, perdón, a nivel estatal. Dice el decreto, el reglamento de Europa, que nosotros podemos sancionar a las plataformas. Bien, pues el decreto del gobierno de España suprime la sanción a las plataformas. ¿Y saben por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso, porque no se sienta a negociar. O sea, es que no tenemos gobierno. Y cuando esto ocurre, y pues no tenemos presupuestos, y el PIEC llega en el mes de octubre, y los ayuntamientos de todos los símbolos políticos se ven afectados porque no llega el PIEC, y La Palma no recibe 12 millones, y así vamos en un continuo bucle de asfixiando a las comunidades autónomas por el mero hecho de no ser del Partido Socialista. Está tocando ya y adelantándose a los temas que por lo menos teníamos en el guión previsto, ¿no? Pero ahora que ha tocado lo del PIEC, ¿en 2 meses y medio da tiempo de gestionar 45 millones para el empleo? Yo espero que el gobierno sea sensible a su propio error y que nos permita al menos que se ejecuten los fondos y se pueda, con una resolución provisional de adjudicación de esos fondos, que los ayuntamientos mantengan esos fondos, porque ahora todavía queda dar el visto bueno a ese plan que siempre cerramos, al acuerdo marco con la FECAM, y a partir de ahí convocar el plan de empleo social. Pero es que además están las ayudas a autónomos, y es que además está la conciliación, y son 45 millones de euros los que tenemos que ejecutar en apenas 2 meses y medio. Es que por mucho que intenten asfixiar a las comunidades autónomas del PP, el verdadero perjudicado es el administrado, que es lo que no se están dando cuenta. El contribuyente, el que les paga los impuestos y el que nos pagan los sueldos a todos. Y por tanto creo que aquí es que no cabe tener un gobierno a media tinta. Si no pueden gobernar, lo que tienen que hacer es convocar elecciones. Además, hablamos de un problema estructural, el del paro. Afortunadamente estamos escuchando que en los últimos meses ese paro ha ido bajando en Canarias. De hecho, ahora mismo el paro se sitúa en unas 145.000 personas en las islas. Pero, ¿cómo es el empleo que se está generando en las islas, consejera? Bueno, pues los datos lo que nos dicen es que la temporalidad ha bajado y eso es una buena noticia y es un síntoma de que el empleo que se está creando es estable y por tanto es de mejor calidad que hace 4 años. Lo siguiente que nos dicen los datos del paro es que se está creando empleo en los dos colectivos que para nosotros eran los colectivos diana, los mayores de 45 años y además los jóvenes menores de 25. Y por tanto, también eso es una buena noticia. Tenemos las cifras récord en cuanto a bajada de paro en esos dos colectivos y además tenemos el número de parados de larga duración menor de toda la serie histórica, menos de 70.000. Canarias nunca había estado en menos de 70.000 parados de larga duración y tampoco hace 10 años que no estaba, 22 años que no estaba en las cifras de jóvenes menores de 25 años, como estamos ahora en menos de 6.000. Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia. Ahora, pues evidentemente hay muchos convenios que se están actualizando y los datos que dice, por ejemplo, el informe de comisiones obreras, es que Canarias está pactando el salario medio por encima de la media nacional, 2 décimas. También es buena noticia porque nos estamos acercando y cerrando esa brecha a nivel nacional. Con respecto a lo que se pacta en convenio, evidentemente todavía nos queda muchísimo camino. Hay que diversificar la economía para poder
acercarnos a la media nacional en cuanto a salario y a cerrar esa brecha que aún tenemos y que se empezó a acrecentar en la era de la post-construcción o en la crisis del ladrillo, como la conocemos todos, y que tenemos que seguir aumentando esos ratios que empiezan a despuntar en la economía canaria, empiezan a generar empleo y que empiezan a diversificar la economía, como apuntan diversos informes, tanto de la parte social como de la patronal, que tienen que ver con la economía azul, la economía verde o incluso la industria audiovisual. ¿Cómo está el diálogo social en Canarias? Lo digo con respecto a lo que estamos viendo a nivel nacional, consejera. Pues aquí está fuerte. Yo creo que aquí hay una forma distinta de hacer política y es bueno, ¿no?, que la tengamos. Los sindicatos y la patronal aquí tienen mayores dosis de entendimiento de lo que a veces parecen los medios de comunicación, ¿no? Aunque a veces partan de posturas muy dispares o muy distantes. Cuando se sientan en la mesa a negociar, ambos tienen en el centro al trabajador y las mejoras salariales y, en definitiva, la empresa, yo creo que también que su principal capital y su principal activo son los trabajadores. Por tanto, hemos podido cerrar acuerdos de subidas salariales con convenios en vigor en la industria turística. Estamos mediando en el convenio del campo, que da pequeños pasos y avances para intentar cerrar un acuerdo lo antes posible. Su convenio está vencido desde el año 18. En el convenio del comercio, tanto por la provincia de Las Palmas como ahora que se abre el de Santa Cruz, pues se están dando pasos también para acercar posturas y creemos que habrá un acuerdo próximamente. Por tanto, aunque aparezca a veces que son posturas absolutamente distantes, en Canarias goza de muy buena salud. Ya escuché antes que no le ha gustado lógicamente nada que suban las cuotas de los autónomos, ¿no? Se puede entender que a lo mejor los que ingresen mucho, pues se les suba, aunque a nadie le gusta lógicamente que le suban los impuestos, ¿no? Pero lo que usted decía, o sea, que el que cobre 700 y pico, que ingrese 700 y pico euros, se le cobre 217 euros de cuota de autónomo y se quede con menos de 500 euros en el bolsillo, ¿eso cómo se entiende? Es que no se entiende. Yo creo que los autónomos son la fuerza productiva. Es que hay que recordar que más del 80% de las empresas en Canarias lo conforman pymes, micropymes y autónomos, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Si nosotros seguimos asfixiando a la empresa, a la pequeña empresa, no se va a generar empleo. Pero es que es más, cuando a veces oigo algunos debates que tienen que ver con la productividad o que tienen que ver con el absentismo, eh, tenemos que tener en cuenta esta cifra de que más del 80% son pequeñas empresas y que esas empresas no paran de subirse los impuestos. Es que en Canarias se está pagando un 14% más de IRPF desde que llegó Sánchez a la Moncloa. Y eso significa que el consumo también puede retraerse porque la renta de las familias, aunque sigue subiendo, se la está comiendo la inflación. Es decir, en Canarias han subido los salarios, pero hay un impuesto silencioso que se llama inflación, donde el gobierno de España recauda más, donde el IRPF ha subido un 14%, donde los autónomos están perdiendo capacidad también para generar empleo, para seguir produciendo, y por tanto lo que estamos haciendo es cargar a la pequeña y mediana empresa, cargar al pulmón productivo de España de impuestos, de subidas salariales, de noticias que la ministra no termina de concretar, que generan una inseguridad que es el principal factor para desacelerar la economía, cuando tú no sabes si va a entrar en vigor las 37 horas y media o no, que afecta fundamentalmente a la competitividad del pequeño empresario, donde tú, si eres un textil, y perdónenme porque no quiero hacer publicidad de ninguna empresa, modas Pepe no va a poder competir con Zara. Por mucho que quiera aumentar los horarios, lo que están haciendo es asfixiar a la competitividad de las pequeñas empresas. Si a eso le sigue aumentando los costes de la propia empresa y asfixias al autónomo, lo que hará es cerrar su negocio e irse a trabajar por cuenta ajena o irse directamente a cobrar las ayudas que proponga el Estado. Pero es que además esto conlleva otra reflexión, que nadie cae. Cuando se concentra la oferta, suben los precios, ¿verdad?
pues si seguimos cerrando pequeñas y medianas empresas y seguimos concentrando la oferta, lo que nos va a pasar es que la cesta de la compra suba, que suban los productos básicos y esenciales, y esto es un informe que ya ha hecho la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, analizando muchas de las zonas comerciales, cómo se desdibuja la oferta comercial, cómo desaparece el pequeño comercio y cómo aumentan los precios. Por tanto, es que yo creo que el nivel tiene que ser hacer una política de Estado donde al pequeño empresario se le ayude, no se le castigue por generar economía, por generar empresa y, en definitiva, por generar puestos de trabajo. En cuanto al dinero que debe el Estado a Canarias, ¿usted cree que finalmente esa opción del decreto Canarias, o ayer incluso la ministra habló de la posibilidad de una ley de lectura única, se aprobará y tendremos esos millones que nos faltan antes de que acabe el año? Pues yo voy a ser escéptica principalmente porque el dinero de la inmigración nos lo dieron un 31 de diciembre. ¿Y sabe dónde fue directamente? Al banco. Porque el 31 de diciembre, pues por un simple hecho que es el último día del año y ya no puedes gastar, pues no gastamos. Entonces fue a remanentes, a engrosar la lista. El gobierno de España limpió su expediente y el gobierno de Canarias no pudo utilizar ni un solo euro. Pues si van a plantear un decreto de lectura única, que no lo hagan el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, para que nos ingresen el 31 de diciembre y no podemos gastar ni un solo céntimo de los 400 millones. Además, con una regla de gasto inflexible e inamovible para la comunidad autónoma que menos endeudada está de toda España, porque ha hecho bien sus deberes y se ha comportado. Claro que aquí, anteriores gestores o los actuales, nos encantaría saltarnos la regla de gasto, nos encantaría gastar por encima de nuestras posibilidades en servicios básicos y esenciales y no tener que pagar la fiesta de vascos y catalanes, porque hoy lo que se nos anuncia con la quita de la deuda es quitarle de la deuda a otros para que los canarios paguen más. Y por tanto, pues con esto, en este panorama, yo no soy muy optimista, aunque espero que salga adelante sin duda por el bien de los canarios. Quiero hablar también de datos turísticos, consejera, porque estamos hablando de un turismo que sigue creciendo, aunque Exceltur ya ha dicho estos últimos días que se anuncia un freno en el turismo extranjero, pero ¿cómo hay que tomarse quizás estas cifras por parte de Canarias? Lo digo por esto de establecer unos límites en la capacidad de carga. Las capacidades de carga las establecen los planeamientos y ahora la demanda, ¿cómo la paramos hacia Canarias, ¿no? Yo creo que siempre es un debate que arroja muchas conclusiones y yo particularmente siempre he respetado todas las posturas que se hablan sobre establecer límites, de las cuales, por cierto, soy partidaria con sensatez, ¿no? Pero Canarias tiene una capacidad aérea programada para este invierno, aunque vuelva a subir en torno a un 5 o un 6%. Es verdad que ahora es el mes en el que se ajustan la programación aérea con respecto a la temporada de invierno, que empieza en el mes de noviembre, pero hasta el mes de agosto la capacidad aérea programada hacia Canarias crecía un 9,6% desde desde los principales mercados emisores hacia Canarias, el Reino Unido y Alemania. Es verdad que Canarias está aterrizando lentamente, es decir, ya no estamos creciendo en dos cifras como lo hacíamos en años anteriores, donde sí se sigue creciendo en dos dígitos es en la capacidad de gasto que siguen teniendo los clientes que visitan Canarias, donde en agosto, en el acumulado del año, estábamos en un 14%. Y con respecto al mes anterior, analizando septiembre con respecto a agosto, estábamos en aproximadamente un 10%, con lo cual yo creo que esa es la mejor cifra con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque al final de año tendremos que ver cuánto genera la industria turística para las arcas del gobierno de Canarias, porque con eso pagamos la práctica totalidad de los programas de educación y un 80% de lo que gasta sanidad, por poner siempre un ejemplo de lo que genera la industria turística en Canarias. Y yo creo que eso es donde tenemos que poner el foco, en que los segmentos y la cadena de valor de la industria turística, que es mucho más que los hoteles, que es mucho más que los aeropuertos y que no me canso de decirlo, sigan generando ingresos y que el turista esté dispuesto a pagar por un producto que nosotros sepamos poner en valor para poder generar calidad y para poder seguir aumentando los ingresos. Hoy la noche de hotel es la más cara de la historia en Canarias y eso es bueno, no es malo, porque nosotros seguimos generando ese 7% que se tributa en Canarias de un gasto que lo asociamos a muchas empresas en Canarias. Pero además, si somos capaces de vender una cadena de valor
que tenga un producto de calidad, el cliente lo va a pagar. El gasto en restaurantes, en bares, había aumentado el año 2024 aproximadamente un 33% con respecto al año anterior. Es decir, estamos dando un relato sobre la gastronomía en Canarias y el producto local que tira de otros sectores, como puede ser la actividad agraria, donde pues principalmente lo que hacemos es poner en valor otra cadena de valor distinta a la del turismo. Y eso es lo que tenemos que centrarnos, en que la cadena de valor sea fuerte. Estamos rozando el techo del número de turistas que puede recibir Canarias, ¿cree usted? Sí, y aparte porque hay dos islas que tiran, que son Tenerife y Gran Canaria. También lo hacen, y que por favor no me escuchen mal los conejeros ni los majoreros, pero evidentemente las dos islas que concentran aproximadamente el 65-66% de la tarta en Canarias son Gran Canaria y Tenerife. Su espacio aéreo ya empieza a estar saturado, es decir, ya no hay más capacidad para programar vuelos desde esas islas. Hay posibilidad de hacerlo en las islas como La Palma, que lo necesitan, sobre todo en la temporada de verano, o en islas como Fuerteventura o Lanzarote, diversificando los mercados, no tanto concentrándolos en Alemania y en el Reino Unido, y ahí pues yo creo que hemos alcanzado ese tope de capacidad aérea programada. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. 7:48. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Iberia